Muy buenas tardes a todos, mi nombre es William González, estudiante de la Ingeniería de Telecomunicaciones, estudiante de la UNAT. En el día de hoy les voy a explicar el paso 2 y paso 3 de instrumentación. Entonces, en el paso 2 tenemos los cálculos teóricos para el amplificador de instrumentación AD620, el cual nos pide que cada estudiante debe realizar los cálculos teóricos para un amplificador de instrumentación AD620, con el cual se obtenga una escala de 0 a 5 voltios para que la variable física de temperatura y verificar el funcionamiento de la tape mediante la simulación del circuito. Entonces, para realizar el cálculo del amplificador AD620 con la escala de 0 a 5 voltios, usaremos la ecuación de ganancia para ese amplificador, que tenemos que ganancia es igual a la constante 49.4K sobre RG, que sería la resistencia de ganancia más 1. Entonces, para encontrar la ganancia, primero vamos a tener en cuenta esta canción, que tenemos el voltaje, que ya nos lo indican, de 0 a 5 voltios, entonces 5 voltios sobre voltaje de salida del puente de Winston, fue la primera actividad que realizamos, donde en mi circuito de equilibrio teníamos, estaba equilibrado a 0 voltios a 25 grados, y ahora tenemos a 16 milivoltios, que es el voltaje de salida que sale del puente, a una resistencia de 6,6 ohmios, por lo que la temperatura estará a 34 grados. Realizamos este cálculo y encontramos la ganancia. Luego vamos a encontrar la resistencia de ganancia con ese valor de ganancia que ya hemos encontrado. Realizamos esta operación reemplazamos los valores en la primera ecuación de acá y encontramos la resistencia. Luego vamos a realizar las conexiones en Proteus teniendo en cuenta el diagrama de conexiones, que será este de aquí, donde nos indica dónde tenemos que conectar cada cosa, y aquí está el diagrama. Y esto lo vemos aquí en Proteus, donde aquí vemos que tenemos 5 voltios, el puente en Winston aquí en la parte de la mitad. Tenemos los 16.9 milivoltios que salen del puente de Winston y entran al amplificador. Tenemos la fuente dual, la cual nos genera 12 voltios positivos y 12 voltios negativos por cada parte del amplificador. Y vemos que cuando entran 16.9 milivoltios se amplifican a 5.24 voltios aquí en la salida del amplificador. Y lo miramos, lo medimos con el multímetro de Proteus, que nos indica el voltaje que sale de ahí. Ahora, el paso 3 del filtro pasa-baja de segundo orden. Nos indica que cada uno de los integrantes debemos realizar los cálculos de diseño del filtro activo, de el filtro activo pasa-baja de segundo orden, que para mí se tiene que usar de una frecuencia de 180 Hz. Por lo cual, para realizar el filtro, tomaremos el filtro Chebyshev con un rizado de 3 decibeles, donde tomaremos un valor comercial para el capacitor para que así se pueda montar el circuito, donde tomamos un valor principal como 22, un capacitor de 22 nanofaradios. Luego, para el filtro de segundo orden, buscamos la tabla de constantes para el filtro y tenemos en cuenta los valores que tenemos aquí, que son las constantes para el filtro. Y con estas constantes vamos a encontrar el valor del capacitor número 2, que realizamos esta ecuación, donde tenemos capacitor 2 es mayor o igual al capacitor 1, con estos valores, que estos valores B1 y A1 son las constantes que tenemos aquí. Entonces los reemplazamos acá en la ecuación y encontramos el valor del capacitor número 2, que es de 150 nanofaradios. Luego vamos a calcular las dos resistencias usando la ecuación cuadrática, donde tenemos todos sus valores, A1, que sería las A1 y B1, las constantes que tenemos para el filtro de segundo orden. C2 y C1, los valores de los capacitores. FC sería la frecuencia de corte, 4pi sería una constante y realizamos esta operación. Y entonces reemplazamos todos esos valores y sacamos la resistencia, el valor de la resistencia número 1 y el valor de la resistencia número 2, ya que pues con esta ecuación cuadrática nos genera una solución con una suma y una resta, entonces tenemos dos valores, donde tenemos los valores de la resistencia 1 de 20K y la otra de 22K. Entonces, ya con esos valores, lo que vamos a hacer
es ponerlo en Proteus, que aquí vemos 21K, eso lo redondeamos a 21K en vez de tener, para tener una resistencia que se pueda comprar y así montar el circuito. Entonces aquí tenemos las resistencias que montamos, los capacitores 1 y 2, la fuente dual que nos entrega 12 voltios positivos y 12 voltios negativos, el filtro de segundo orden, está, ahí lo vemos completo con su tierra también. Entonces para verificar que funcione, eh, ponemos estas gráficas que las sacamos de Proteus. Entonces en el Proteus se pone una señal de 3 kHz para ver si se suprime la onda, ya que como el filtro es pasa baja, entonces nos va a hacer que a 180 Hz, una frecuencia superior a 180 Hz, eh, se van a suprimir las señales y unas señales menores a 180 Hz se van a amplificar. Entonces, en la tabla de la derecha vemos como nos indica que a partir de 180 Hz empieza a suprimir todas las señales y las señales con frecuencia menor a 180 Hz se amplifican. Entonces aquí tenemos las menores, frecuencias menores a 180 Hz y mayores se simplifican, que es la caída de la señal. Y para la comprobación vemos que en la otra gráfica se puso una señal de inicio de color verde, que es esta de acá, de 3 kHz. Y una señal roja que es la señal de salida, que es la señal que sale de acá del filtro de segundo orden, pasa baja. Entonces vemos que esta señal de acá, verde, es la señal que tenemos aquí. Y la señal roja es la señal cuando llega al filtro pasa baja de segundo orden. O sea, vemos que si se cumple el funcionamiento ya que se suprime esa señal que supera los 180 Hz. Y entonces por ello se queda en una línea roja normal, recta, casi recta, que vemos aquí, y entonces significa que está suprimiendo. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.